estimada comisión y público presente. Les saluda el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez. Continuando con la presentación, hacemos del conocimiento de esta honorable comisión lo siguiente. Respecto de las acciones adoptadas por el Estado de Honduras relacionados con los desalojos forzosos. El 20 de marzo del año 2023 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, la cual tiene como objetivo prevenir el desplazamiento interno, atender, proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual. El artículo 39 de dicha ley contempla la Política Nacional de Prevención de Desplazamiento Forzado, en el marco del cual se instruye a la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Forzadamente a diseñar en el plazo de 2 años la Política Nacional de Prevención, que deberá contemplar medidas que permitan prevenir el despojo arbitrario de tierras y territorios a pueblos originarios, lencas, garífunas, negro de habla inglesa y comunidades campesinas. Del mismo modo, informamos que para dotar de plena efectividad y funcionalidad la ley aprobada, es necesario el establecimiento de un reglamento que regule aspectos específicos para su funcionamiento. Dicho reglamento se encuentra en proceso de construcción por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Forzadamente, con asistencia técnica de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, realizando consultas con población desplazada, instituciones, organizaciones involucradas en esta temática y academia. Por otro lado, la Presidenta Constitucional de la República creó en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la Comisión Nacional de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual es responsable de disminuir la mora agraria, frenar la violencia y criminalización en contra de las comunidades campesinas, garífunas, lencas y demás pueblos originarios. En el marco de dicha creación, la Corte Suprema de Justicia ha enfatizado que las ejecuciones de los desalojos deben de acatarse en concordancia con las observaciones generales emanadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tendientes al deber de los estados de garantizar los derechos humanos, haciendo hincapié que los desalojos no deben ser injustos o ilegales. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia ha impulsado la creación del protocolo de actuación para casos de desalojos, resaltando el deber del Estado con relación a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, advirtiendo que dichas medidas desproporcionadas por la práctica de los desalojos forzosos, particularmente de estos grupos vulnerables, trayendo a colación los lineamientos establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, específicamente las establecidas en el numeral 13 de la Observación General número 7 sobre el derecho a una vivienda adecuada. La Corte Suprema de Justicia estima que en todo desalojo que se lleve a cabo debe primar el respeto a la dignidad humana, de manera que garanticen los derechos humanos de las personas que sean desalojadas, garantizando el uso mínimo de la fuerza. En cuanto a las medidas de protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, la Corte Suprema de Justicia ha redoblado las medidas de capacitación para funcionarios de este poder del Estado, con la finalidad de garantizar que los magistrados, jueces y demás funcionarios conozcan las disposiciones de convenciones, pactos u otros que puedan ser aplicados en los casos pertinentes y que garanticen la implementación efectiva de la ley, previendo las necesidades, las diferencias culturales y el carácter colectivo de los derechos de los pueblos originarios y garífunas. En el marco de la implementación del enfoque de justicia abierta, la Corte Suprema de Justicia, periodo 2023-2030,
ha llevado a cabo reuniones con diversos actores, incluyendo organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas, miembros de pueblos originarios y garífunas, para escuchar desde sus experiencias el contexto de vulnerabilidad al que se enfrentan. Informamos que en el marco de la aplicación del Decreto Legislativo número 04-2022, el cual contiene la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, la cual contempla en su capítulo 2 la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia. Se reportan beneficiados 22 defensores de derechos humanos de la tierra y el territorio, incluyendo los líderes de los pueblos originarios y afrodescendientes. Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Gestión Preventiva del Riesgo de Vulneración a Derechos Humanos y Conflictividad Social, ha implementado diferentes estrategias de atención y abordaje de conflictos, siendo una de ellas la instalación de mesas interinstitucionales para la prevención y abordaje de conflictos sociales desde el enfoque de derechos humanos en 17 departamentos, siendo la de Francisco Morazán un espacio formada por autoridades de alto nivel de decisión a nivel nacional. El objetivo de esta mesa es brindar respuesta inmediata y seguimiento de forma articulada a las problemáticas en asuntos de tenencias de tierra. Además, es a través de la cual se ha trabajado la elaboración del protocolo de coordinación interinstitucional para el abordaje de los conflictos sobre tierras, territorios y ambiente en Honduras. Lo anterior como parte del mandato brindado por la presidenta Castro de dar una respuesta integral a la interinstitucional, a las demandas y reclamos sociales de la población en todo el territorio hondureño, y especialmente donde existe mayor afluencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como aquellos grupos que históricamente han establecido una lucha por el derecho a la tierra y otros derechos que derivan de él. Además, informamos que la unidad de recepción de casos y respuesta inmediata del Mecanismo Nacional de Protección registró un total de 25 casos de consejos indígenas y organizaciones campesinas que solicitaron acciones de protección ante alertas de desalojo en sus comunidades, lo cual permite coordinar acciones de protección y acompañamiento en conjunto con demás instituciones gubernamentales involucradas. Según datos generales compartidos por la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas internamente por la violencia, en el último trimestre del 2023 se identificaron 16 familias que fueron atendidas a causa del desplazamiento generado por el despojo de tierra, las cuales recibieron medidas de asistencia humanitaria y protección de emergencia. De igual forma, se brindó seguimiento a los casos a través de la visita a la comunidad, constatando la situación de desplazamiento. Es importante resaltar que también se ha conformado una mesa de armonización legislativa, donde se presentó el primer conjunto de proyectos de reformas y derogaciones enfocadas a la despenalización de tipos penales que podrían criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, contando con la participación de actores institucionales claves y organizaciones de la sociedad civil. Este esfuerzo contempla la revisión de varios tipos penales, como ser la usurpación, alteración de términos o límites, desplazamiento forzado y perturbación del orden público, lo que contribuirá de manera positiva al problema en torno a los procesos judiciales por usurpación de los pueblos indígenas, negros y comunidades campesinas. Respecto a los casos recientes resaltados en la solicitud de audiencia, sobre los casos enunciados por las peticionarios en particular: 1. Caso Comunidad Lenca, Tierras del Padre, Francisco Morazán. 2. Caso Consejo Indígena Lenca, Río Bonito, Ciguatepeque, Comayagua. 3. Caso Consejo Indígena Lenca de Potreríos, La Esperanza, Comayagua. 4. Caso de Comunidad Garífuna, Punta Gorda, Islas de la Bahía. El común denominador de estos casos se traduce en la práctica de desalojos instados por orden judicial. El Estado reconoce que los operadores de justicia que participan en la práctica de desalojos cuando proceden
deben actuar realizando un debido análisis, observando el control de convencionalidad, y que los miembros de la Policía Nacional deben estar debidamente capacitados en el manejo de los protocolos y manuales existentes a manera de garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes eventualmente deben ser desalojados.